su gobernante. Pero eso no es un asunto simplemente de aceptación, de decir, sí, yo te reconozco como gobernante, sino que también es un asunto de obediencia, de obedecer las leyes que pasa ese gobernante. De la misma manera, en asuntos morales, tenemos que reconocer la autoridad de Dios, y ese reconocimiento no es un asunto simplemente de decir yo amo o alabo a Dios, sino que es un asunto de decir yo obedezco esa ley moral de Dios. Y entonces de esa manera reconocemos la autoridad moral de Dios. Así fluye el amor de Dios, del Padre al Hijo y del Hijo a nosotros. Y como los egipcios no reconocían la autoridad moral de Dios, porque ya hemos estudiado, Egipto cayó en la inmoralidad, entonces Egipto estaba sumido en la densa oscuridad. Miremos que desde el primer día de la creación se nos revelan dos fuerzas opuestas y antagónicas en la tierra: la luz versus la oscuridad. Dios dijo que la luz era buena. Leamos en Génesis capítulo 1, versículo 3 al 4. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, desde la creación, Dios separa la luz de las tinieblas. Quiere decir que no hay comunión entre lo moral y lo inmoral. No hay comunión, como no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso el ecumenismo del Papa Francisco es una trampa, es un engaño, porque aquellos que están en oscuridad no pueden tener comunión con los que están en la luz. Aunque de dientes para afuera declaren que ellos adoran a Dios o que creen en Jesús, nosotros entendemos que no guardan la ley de Dios y por eso están en oscuridad. Pero desde el primer día de la creación vemos que Dios no se muestra como un tirano que obliga a los seres humanos a someterse a su luz, solo porque Él dijo que la luz era buena. Pues si tú quieres, estás en oscuridad. Si tú quieres salir solo de noche, y aún puedes salir de día y tú estar en oscuridad porque eres una persona inmoral. Entonces Dios te da libre albedrío. Él te permite decidir si quieres estar en la luz o en la oscuridad. Y de repente nadie quiere vivir en un mundo de oscuridad. Pero los seres humanos con sus obras muestran que son seres de las tinieblas. El pueblo egipcio fue confrontado con esa decisión que ellos habían tomado. Con que ustedes quieren vivir en tinieblas, no obedeciendo la ley de Dios, pues ahora van a quedar en tinieblas y van a ver lo horrible que es vivir en un mundo en tinieblas. De esa manera ellos pudieron ver con sus propios ojos aquello que se manifestaba en el mundo espiritual, ahora en el mundo físico. Leamos en Juan capítulo 8 versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, no solo la luz representa lo que es bueno, el amor y lo moral, sino la vida eterna. Y Jesús es esa luz que nos lleva a la vida eterna. Es decir, que los egipcios estaban quedando condenados a la muerte eterna. Es algo horrible. Nadie quiere caer en una oscuridad perpetua. Sin embargo, es ahora, en esta vida, que eres probado para saber si escoges la luz o la oscuridad. Y si de poco en poco te vas acostumbrando a la oscuridad, pues llega un buen día en que cuando se manifiesta la luz, la rechazas. Esto es lo que ha pasado cuando le hemos predicado a amigos y familiares y han rechazado la luz, porque se acostumbraron tanto a la oscuridad que luego la luz les molesta en los ojos. Es algo triste. Entonces vemos que, sin embargo, Dios ha revelado su sabiduría desde el inicio de la creación, mostrándonos que estamos hechos para ser seres de luz, porque la luz es buena, y no seres de las tinieblas. Es el demonio y sus ángeles los que pertenecen a las potestades de las tinieblas. Sin embargo, hermanos, el mundo entero va a quedar sumido en tinieblas, y se repite la historia, que en las casas del pueblo de Dios habrá luz. ¿Y cómo ocurre? Lo empezamos a ver cuando se empieza a censurar la información,
Muchos quedarán en tinieblas, pero otros tendrán los videos y las prédicas de Ecusatón, y en sus casas habrá luz. Mucho se ha hablado de que esto de los 3 días de oscuridad se va a repetir en estos últimos días, pero no hay ninguna prédica de ese tipo en la Biblia o en el Apocalipsis. Eso es un invento de la Iglesia Católica. Uno sí pudiera decir que esos 3 días de oscuridad en Egipto son comparables a los 3 milenios en que la Iglesia ha estado separada de Cristo aquí en la tierra. No olvidemos de nuevo que la Edad Media fue llamada la Edad del Oscurantismo, y luego el Renacentismo, donde ahora fluía libremente la información, fue llamada la Edad de la Luz. Y parte de ese dogmatismo religioso de la Edad Oscura de la Iglesia Católica fue destruido por esa luz del Renacentismo. Pero ahora vemos en el siglo XXI cómo persiste esa oscuridad en esa idolatría y ritualismo de la Iglesia Católica, que persiste en las iglesias evangélicas, las cuales han fallado en su intento de reformar la Iglesia de Dios, y por el contrario se han unificado con las tinieblas, de manera de que ahora madre e hija, Iglesia Católica e Iglesia Evangélica, son densas tinieblas. Plop, hermanos. Y esto nos lleva a la 10ª plaga. Es la plaga de los primogénitos. Leamos en Éxodo capítulo 11, versículo 4 al 6. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá en el fin de los tiempos, para todos aquellos que se sigan negando a guardar los mandamientos de Dios y a seguir a Jesús. Tendrán que asumir las consecuencias de sus errores de una vez y para siempre, como está escrito: la paga por el pecado es la muerte. En este caso, mientras el Padre Celestial estuvo dispuesto a dar a su Hijo primogénito en expiación por los pecados de los pecadores, ahora la terquedad de esos pecadores en no querer arrepentirse no puede ser de ninguna manera disculpada. Es decir, que ahora ellos tendrán que expiar sus pecados con sus propias vidas. Esto fue lo que en parte vivieron los moradores de Egipto, a los cuales se les ofreció un vistazo de lo horrible que es vivir separados de Dios, y ellos igual no quisieron arrepentirse, y luego lo que siguió fue la muerte eterna para sus hijos primogénitos. Hoy en día muchos gobernantes se esfuerzan por impedir que las personas mueran de causas naturales. Sin embargo, ya vemos, hermanos, nadie puede detener a la muerte, la cual va de casa en casa reclamando lo que le pertenece. Leamos en Éxodo capítulo 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Aquellos que quisieron permanecer en la luz permanecieron vivos, y los que quisieron permanecer en la oscuridad pues murieron. Es una decisión que el ser humano toma a nivel personal. El que escoge la muerte va a morir. Ningún gobierno puede evitarlo, ni la OMS, ni la ONU, porque es todo una decisión íntima y personal de cada ser humano. Nadie puede a través de medios físicos derrotar el mundo espiritual, pues ya vimos que las tinieblas no pueden derrotar a la luz, y las tinieblas no pueden derrotar a las tinieblas, porque hay potestades de tinieblas. Hay una estructura piramidal en las tinieblas, y el ser humano está en la base de esa estructura piramidal de las tinieblas. Y hay gobernadores y huestes de maldad en la cúspide piramidal de esas tinieblas. Sin embargo, cuando el Padre entrega a su Hijo por expiación de los pecados del mundo,
esos seres humanos que están en esa base de esa pirámide del mundo de las tinieblas son ahora traídos por Jesús a la luz, son rescatados de ese gobierno infernal de las tinieblas que no ocurre debajo de la tierra, sino que está aquí, en esta tierra. Hoy, cuando tú no has decidido arrepentirte, eres parte de esa nación egipcia que espiritualmente está en el mundo de las tinieblas, y aunque estas ciudades que tú ves hoy en día se hagan llamar ciudades luz, ya vienen los días en que van a caer sobre ellas las densas tinieblas, hermanos. Leamos en Éxodo capítulo 12, versículo 29 al 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Hermanos, es terrible, la muerte es una oscuridad eterna. Leamos en Proverbios capítulo 8, versículo 36. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Vivimos en un mundo loco, porque nadie quiere morir, ¿verdad? Pero todos pecan, y el que peca ama la muerte. Y ellos dicen que aman la vida y que por eso quieren disfrutar la vida. Lo que en realidad ocurre es que aman la muerte, porque en esta vida venimos a esforzarnos para guardar la ley de Dios. Y si nos dedicamos a gozar la vida, pues cuando venga el problema, cuando venga la prueba, no vamos a poder tener las fuerzas para mantenernos firmes en la ley de Dios. Y es que algunos gozan de la intercesión de Jesús y están vivos y no quieren morir, pero nos aproximamos rápidamente a esta situación en donde empiezan a ocurrir estos sucesos de las plagas, y cada quien ahora puede ver lo que significa vivir separado de la luz. Ahora, de manera física, se puede dar cuenta de que un mundo sin Dios es un mundo desastroso. Por eso eres llamado a arrepentirte. La liberación final del pueblo de Dios se acerca. Estás en oscuridad, que significa esclavitud en el pecado, y Dios quiere sacarte de esa oscuridad para llamarte a la luz. Estamos en el punto culminante de esta obra salvacional de Dios y su Hijo. Todos están siendo llamados a arrepentirse. Y algunos lamentablemente han tomado una decisión opuesta. En el 2020 recibieron el 666. Sin embargo, todavía siguen otras pruebas. Sigue la marca de la bestia y el nombre de la bestia. Y debemos prepararnos para esas pruebas. Si nosotros no nos esforzamos en guardar la ley de Dios, cuando llegue la prueba no seremos capaces de mantenernos firmes en los mandamientos de Dios. El rechazo progresivo, aún y si es en pequeñas cosas, a la ley de Dios, terminará llevándote a rechazar de forma muy grande la ley de Dios. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, y el que es infiel en lo poco será infiel en lo mucho. Hermanos, por eso vemos que Dios nos llama a recordar